Bueno, vamos a ver qué son las cursadas y las contracursadas. ¿Sí? Yo estoy en el plan de estudios de administración, de la licenciatura en administración, para usarlo como ejemplo, ¿sí? Pero este video en teoría les tendría que servir para todas las asignaturas. El plan de estudios en general nos muestra, tiene este formato y nos da información como de qué cuatrimestre es la asignatura, cuál es el código de la asignatura, el nombre de la asignatura, ¿sí? Cuáles son las correlatividades que esa asignatura tiene, la cantidad de horas semanales y la cantidad de horas totales por cuatrimestre, ¿sí? No sé si es por cuatrimestre o es por año, probablemente en administración tenemos solo materias cuatrimestrales, tal vez en trabajo social esta cantidad de horas totales sean las anuales para las materias anuales, ¿sí? Pero no lo sé con seguridad. Ahora, vamos a ver una cuestión. Nosotros hablamos mucho de cursadas y contracursadas y es un concepto difícil de entender si no habíamos visto este plan de estudio antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el plan de estudios lo que me hace es mostrarme cuál es la estructura de la carrera, ¿sí? Y cómo se van dando esas materias. Entonces me dice, por ejemplo, bueno, en primer año vos vas a tener 2 cuatrimestres, el primero y el segundo, ¿sí? Y en el primer cuatrimestre vos vas a tener 3 materias. Análisis socioeconómico, ACE, ¿sí? Introducción a la administración y elementos de matemática. En el segundo cuatrimestre de ese primer año vas a tener Administración General, Matemática 1, Derecho 1 y Estudio de la Constitución. Y tal vez la forma más fácil de entender qué es una cursada y qué es una contracursada sea con Estudio de la Constitución. ¿Por qué? Yo estoy grabando este video en julio del 2017, ¿sí? Que quede claro porque por ahí hablé de este cuatrimestre y del cuatrimestre pasado, pero estoy en julio del 2017, con lo cual está por empezar el segundo cuatrimestre, ¿sí? Entonces ustedes me dirán, pero pará, porque el plan de estudios dice que estudios de la Constitución es de segundo cuatrimestre, ¿sí? Pero yo cursé estudio de la Constitución el cuatrimestre pasado, que fue primer cuatrimestre. ¿Por qué? Bien, cuando una asignatura se abre la comisión, es dictada, ¿sí? Se da en un cuatrimestre que no les corresponde, se llama contracursada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este segundo cuatrimestre, Administración General va a ser cursada, o sea, porque le corresponde dictarse en el segundo cuatrimestre. Estudio de la Constitución también va a ser cursada, pero supónganse que se abre una comisión de elementos de matemática, esa comisión de elementos de matemática va a ser contracursada. ¿Cuál es la importancia de saber si la asignatura que se abre está en cursada o en contracursada? Para mí la más importante es que cuando se abren contracursadas no se abre tanta oferta horaria como en general con las cursadas. Entonces, por ejemplo, en primer cuatrimestre de este año ustedes vieron que había muchas comisiones de elementos. Podían elegir entre mañana, media mañana, mediodía, tarde, tardecita, la noche, ¿sí? Y había un montón de comisiones y podían hacer esa elección. Si en este segundo cuatrimestre se llegara a abrir alguna comisión, seguramente sea una o dos comisiones y esa oferta horaria disminuye, ¿sí? La pregunta del millón siempre es, ¿van a abrir contracursadas? Hay algunas materias que ya sabemos históricamente que nunca tuvieron contracursada. Por ejemplo, Derecho 1 y Derecho 2. ¿Sí? En todos los años que yo llevo en la universidad, nunca se dio Derecho 1 en el primer cuatrimestre y nunca se dio Derecho 2, digo bien, en el segundo cuatrimestre. Con lo cual, ustedes en este cuatrimestre pueden cursar Derecho 1, pero los que aprobaron el final de Derecho 1 ahora no les va a aparecer la opción de cursar Derecho 2, ¿sí? Porque es de primer cuatrimestre. Acá dice cuatrimestre 3, pero vendría a ser el primer cuatrimestre del segundo año, ¿sí? Caso contrario es el de estudio de la Constitución y el de metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque esas materias hace muchísimos años que tienen contracursada. Entonces llega un momento en que todos los estudiantes y los profesores ya no nos acordamos si la materia era de primer cuatrimestre o de segundo. Ya ni siquiera nos interesa porque como que hace tanto que ya sabemos que está la contracursada y ya no se pide más porque se sabe que tiene muchos estudiantes. Entonces digamos que la contracursada es una opción que queda estable en el tiempo. No pasa lo mismo con las materias del Departamento de Ciencias Básicas, que si no saben lo que es el Departamento de Ciencias Básicas, por ahí después les tenga que hacer un video de la estructura de la universidad,
pero las materias del Departamento de Ciencias Básicas son lo que comúnmente, y que nadie me escuche, llamamos matemáticas, ¿sí? Entonces, ahí entrarían elementos de matemática, matemática 1, matemática 2, ¿sí? Matemática financiera y estadística, por lo menos. ¿Por qué estas materias son atípicas? Bueno, porque en general ellos no habrían contracursadas, ¿sí? Y hubo en algún momento en estos últimos años que empezaron a abrir contracursadas porque o había muchos alumnos demandándolo, bueno, nada, como muchas cuestiones, entonces eh, esas contracursadas, que es las que están preguntando ustedes ahora, si va a haber contracursadas de elementos o bueno, de otras asignaturas, se deciden, digamos, a último momento, son muy difíciles. Matemática financiera nunca tuvo contracursada y estadística, que es de cuarto, no tuvo contracursada hasta hace unos 4 años atrás, que abrió una contracursada por un pedido muy grande que hubo y bueno, y ahora se plantea todos los segundos cuatrimestres si se va a abrir o no se va a abrir contracursada. Hay dos factores que para mí son muy importantes recalcar cuando nosotros como estudiantes estamos esperando una contracursada, porque abrir una contracursada no depende solo de la necesidad del alumno por cursar, ¿sí? Está bien, a mí me fue mal en elementos y me encantaría cursarla de vuelta, ok, pero para que la universidad pueda abrir una contracursada hay un montón de variables que no conocemos, hay algunas que yo les puedo comentar que sí conozco. La primera cuestión es que para que se abra una contracursada tiene que haber aulas en el centro regional. Sí, entonces, suponiendo que desde el departamento autorizan la contracursada de determinada materia y consiguen un profesor que venga en ese horario, cuando avisan que está la contracursada en el centro regional les van a decir sí tengo aulas en ese horario y en esos días, o les van a decir no, no tengo aulas y tienen que cambiar el horario o el día. Parece súper simple, súper chiquito, es un detalle que pareciera menor, pero en realidad es muy importante, porque ustedes piensen que en este segundo cuatrimestre todas las materias que aparecen en celeste tienen que tener lugar para al menos una comisión, ¿sí? Y acá estoy mostrando solamente licenciatura en administración. Recuerden que en San Miguel además se da licenciatura en educación, trabajo social, geografía y hay otros cursos también. Entonces, ese es un primer punto. Otro punto es que haya docentes. Muchas veces los docentes están pensados para que vayan a otro centro regional o a otra carrera, ¿sí? Un último dato que es importante, porque siempre nos confundimos todos, y es que no importa en qué cuatrimestre se dicte la asignatura, por reglamento, el dictado de, por ejemplo, Administración General, en cursada y en contracursada tiene la misma cantidad de temas, la misma rigurosidad, la misma velocidad, o sea, no se crean que porque una materia está dictada en otro cuatrimestre o en un cuatrimestre que no le corresponde, es, por ejemplo, solamente para recursantes. No es así, ¿sí? Distinto es el caso de cuando la asignatura es semipresencial. Eso es otra cosa, ¿sí? Pero que la materia esté en cursada o en contracursada, lo único que nos va a afectar de alguna forma es cuántas opciones horarias tenemos, ¿sí? En los primeros años, en los segundos ni siquiera eso, pero en los primeros años es esto, ¿sí? De tener 5 opciones para elegir una comisión, ahora tengo una o por ahí 2, ¿sí? Y no hay más que eso. Luego, ¿cómo el profesor me va a dar la clase? Me va a dar los mismos temas que si fuera de cursada, me va a exigir lo mismo, no es que va a ir más rápido, no es que va a dar cosas por sabida, ¿sí? Así que en ese sentido quédense tranquilos. Cierro este videito y seguro que luego sigo con lo que son las correlatividades.